No, el día de hoy en el Congreso de la República ya estamos con el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, a quien le damos la bienvenida, congresista. ¿Qué tal? ¿Cuál va a ser su posición respecto a lo que va a pasar el día de hoy? ¿Cómo van a votar? A ver, hoy día es un voto tajante por el no. Yo considero de que ninguna asamblea constituyente puede pasar. Es, digamos, un dictamen en minoría que no tiene ninguna esperanza de que pueda obtener ni siquiera 60 votos, ¿no? Perdón, congresista, para poner en contexto, porque seguramente quienes nos están viendo están mareados con tantas cosas que se presentaron ayer en el Congreso. Lo que hoy retomaría en esta reanudación de la sesión es el proyecto en minoría del congresista Jaime Quito, de Perú Libre, que propone un adelanto para el 2023 con asamblea constituyente. Sobre eso, ustedes en bancada, ¿verdad? Van por el no. Claro, va por el no y creo que la mayoría del Congreso, ¿no? No vamos a permitir que un proyecto totalitario se enquiste en nuestro país a través de un dictamen en minoría que ni siquiera fue aprobado en la propia Comisión de Constitución, ¿no? O sea, mucho menos va a ser aprobado en el Pleno del Congreso. Tenemos que ser, digamos, mirar hacia futuro y tenemos que cerrar las puertas completamente a esas Pero ya tenemos el proyecto del Ejecutivo, que ya no incluye la propuesta de la Asamblea Constituyente. Sobre ese proyecto... Mira, a ver, el proyecto del Ejecutivo propone, creo yo, unas elecciones que se darían en un contexto de polarización y que además no garantizaría que los plazos electorales se cumplan. Por ende, considero que es un proyecto irresponsable, a mi juicio. Personalmente, yo estuve de acuerdo con un adelanto de elecciones a abril de 2024, voté a favor de ese proyecto, porque considero de que al menos nos da el espacio y la ventana como para hacer algunas reformas electorales. Ojo, y acá quiero desmitificar un poco. Una cosa son las reformas constitucionales y otras las reformas electorales. Para las reformas electorales sí tenemos los votos en el Congreso, que no se diga que no. ¿Cómo cuáles? Reformas electorales, como por ejemplo se aprobó ya con más de 70 votos colocar un título preliminar, ¿no?, que dé los parámetros necesarios a la Ley General de Elecciones. Yo he presentado otra propuesta para impedir que sentenciados por corrupción puedan dirigir partidos políticos. Esas reformas sí se pueden aprobar, quizás no las reformas constitucionales, pero a ver, una propuesta al 2024 nos da el espacio como para hacer esas reformas en primer lugar y luego los plazos, ¿no? Acaba de decir que para eso en particular que usted acaba de señalar, para el tema de los sentenciados, sí hay espacio y sí hay tiempo sobrado. No, y si llegamos para diciembre. A ver, ahí quiero aclarar. Para impedir que sentenciados por terrorismo, por ejemplo, o traición a la patria, puedan postular un cargo público, necesitas una reforma constitucional, ¿no es cierto? Para eso hay un espacio, sí, pero es una reforma constitucional. Lo que yo planteo es una reforma... Ese es mi proyecto, por ejemplo. Otro proyecto que he presentado es para impedir que sentenciados por corrupción, ¿no?, puedan dirigir o ser presidentes de un partido. Para eso sí tenemos los votos, ahorita, ¿no? Entonces, es necesario dar algunos cambios para poder entrar a un proceso electoral. Lo que la señora presidenta propone es que tengamos unas elecciones a octubre de este año. ¿Qué pasaría si no se aprueban con 87 en la primera votación? Se tendría que ir a un referéndum. ¿Cuánto tiempo demora un referéndum? Según los especialistas de la OMPE, 4 meses. ¿Con qué plazo vamos a llegar a octubre? Sería un salto al vacío, completamente. Usted ha dicho, ¿no? Hay que garantizar lo mínimo. Yo le decía al congresista Nano Guerra, no sé si lo escuchó, ¿no? Tan difícil es poder garantizar que un personaje como, por ejemplo, Tauro Humala, no vaya a postular a cualquiera de los escenarios en el adelanto de elecciones. Y él me dice, no, las leyes yo no las hago con nombre propio. ¿Cómo no? Mirando el sentido de urgencia y de realidad. ¿Qué es lo que ustedes como bancada decidirían sobre ese punto? Porque, a ver, yo lo que sí quisiera, congresista, es una postura sincera, realizable, de lo que mínimamente dejarían para tener una oferta electoral decente. Mira, la propuesta para impedir que sentenciados por corrupción sean presidentes del partido político lo he presentado en enero del año pasado y hasta ahorita no se dictamina la Comisión de Constitución. O sea, hay propuestas que se han presentado muy interesantes que no se han dictaminado. Eso tendría que responder el congresista Nano Guerra García. Segundo, la propuesta constitucional para impedir que sentenciados por terrorismo, traición a la patria, sedición, rebelión, puedan postular un cargo de elección popular, la presenté los primeros días de este año y todavía no se ha dictaminado. Entonces, no es difícil.
lamentablemente sí tiene razón cuando dice que la izquierda no va a dejar pasar ninguna propuesta, aun cuando sea algo tan necesario como esto. Simplemente porque lo único que les importa es su asamblea constituyente, ¿no es cierto? Entonces pero sí podemos tal vez aprobar esta reforma ya, con más de 66 votos, y si tenemos que irnos a un referéndum, metamos pues esta pregunta, ¿no? Para que también la ciudadanía responda por esta pregunta. Y yo creo que la gran mayoría de peruanos no va a querer pues que alguien como el señor Polayo, como el señor, alguien que ha sido sentenciado por terrorismo pueda llegar a ser un día presidente de nuestro país, ¿no? Sí, eso es importante. Ahora, igual, y discúlpeme que te corte, Claudia, me parece que la intención era también ver que efectivamente, incluso en ese escenario, hoy va a ser un día perdido. Sí. Sí, hoy día definitivamente tenemos que cerrar filas contra la Asamblea Constituyente de todas maneras. Hay una reconsideración que ha presentado la congresista Tudela para que la propuesta del señor Cavero, que justamente busca casi lo mismo que le estoy proponiendo, ¿no? Elecciones en abril de 2024 y la pregunta también para que la gente opine si es que sentenciados por terrorismo deben o no deben postular. Yo creo que esa propuesta, yo voté a favor, por ejemplo, de la cuestión de orden. Una vez que se caiga lo del señor Quito, esa propuesta entra a reconsideración y nuevamente se debería votar, ¿no es cierto? Yo creo que aquí los congresistas sí tenemos que dar un paso de reflexión, de poner nuestros intereses e irnos mediante una solución salomónica. Yo siempre he dicho, abril de 2024 es una solución salomónica. ¿Solución salomónica frente a qué? Frente a aquellos que dicen 2026 y frente a aquellos que dicen a julio de 2023. Que ambos son, pues, creo yo, inviables, ¿no? Ya, lo que nos explicaba también el congresista Guerra García es que todo responde a un procedimiento parlamentario, ¿no? Porque no es que como ya ingresó el proyecto del Ejecutivo a la noche, vaya a ser el primer punto en agenda, se vaya a debatir y se vaya a votar. Va a ir primero a comisión. Exacto. Entonces, ahí es donde yo quería apelar a lo que dice el Premier, ¿no? Este sentido de urgencia que parece un albur. ¿Qué es lo que finalmente van a decidir? Porque si hoy van a votar una reconsideración que se sabe que no tiene votos, si hoy van a votar en contra de un proyecto en minoría que tiene Asamblea Constituyente que tampoco tiene los votos, ¿cuándo es que van a encontrar una salida a este problema? Mira, a mí me apena muchísimo que una primera salida que obtuvo 95 votos, porque hubieron votos orales que no aparecieron en el tablero, se haya estropeado de esta manera. Sí. Yo considero de que ¿Ustedes culpan a Fuerza Popular de eso? Fuerza Popular o quienes se les haya ocurrido plantear esta reconsideración, que a mi juicio también es antirreglamentaria. No sé, pero finalmente yo considero que esta propuesta sí hubiese tenido la segunda votación, aun cuando no hubiese llegado en segunda votación a los 87, se pudo haber presentado una reconsideración y se pudo haber dado en otra votación más. Pero yo creo que sí hubiese llegado. Sin embargo, lamentablemente ya vemos en qué escenario estamos. Bueno, pero todavía está pendiente. Es decir, no, ya acabó. Desde que se aceptó la reconsideración, esa propuesta, digamos, se cayó, ¿no? Es decir, pase lo que pase, se apruebe lo que se apruebe, si es que se llega a aprobar algo, claro, todavía tendríamos el riesgo de que no llegue a una segunda legislatura. No, lo más probable es que si algo se aprueba, se iría a referéndum. Por eso yo veo muy peligroso la propuesta del Poder Ejecutivo, que sea octubre. Y si nos vamos a referéndum, ¿cuántos meses van a quedar? Prácticamente vamos a tirar, no es solamente tirar los dados a la mesa a ver qué cosa sale, es simplemente cerrarse los ojos y tirar los dados a donde caiga. O sea, ese es el riesgo que vamos a afrontar si hacemos unas elecciones tan apresuradas como quiere el Ejecutivo. Si tanto la señora Boluarte, el señor Otárola quieren que haya elecciones, ellos ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Si el Congreso no se va a poner de acuerdo, pues lamentablemente así es todo parlamento, hay intereses de varios lados, ellos tienen la salida. En todo caso, si no van a optar por esa salida que ya sabemos que es la renuncia, lo otro es que se pongan a trabajar, que recobren el principio de seguridad y el principio de autoridad en nuestro país y finalmente todos hacemos nuestro trabajo. Ahora, a ver, lectura política de esto, porque en la antesala el Premier se reunía con Avanza País y era firme con el 2024, ¿no? La congresista Tudela salió al frente a decir que tenían el compromiso del Ejecutivo del... ¿Me permites hacer una infidencia? Sí. No, más que infidencia a los hechos, díganos. Bien, ¿qué pasó? bueno, mira, el señor Otárola cuando vino al Congreso de la República a hablar con la mesa directiva, nunca trajo
una propuesta de 2023. Él se reafirmó en la propuesta de 2024. Su preocupación era que nosotros adelantemos la legislatura, nada más. Claro, de para hecho la segunda salió en votación. una conferencia diciendo que estaban satisfechos con el Así cronograma es. planteado. Y lo otro que dijo es que jamás iban a presentar un proyecto así de sorpresa. Entonces, Que antes de presentar algún proyecto iban a venir a conversar con nosotros. ¿Y qué pasó allí con la presidenta? Porque ella salía... Habría que preguntarle al señor Otárola. Y Así les no se dio- logran los acuerdos, pues. Así Claro. pechando no se va a lograr ningún acuerdo. Ahora, entonces esto da luces de que finalmente dentro del Ejecutivo lo que hacen es lanzar cosas, medir el termómetro en el Congreso y de una u otra manera decir, bueno, esto no es asunto nuestro. A ver, no hay que ser ingenuos para no darnos cuenta que el Ejecutivo está jugando algo. Saben perfectamente bien que no hay los votos. Si no hubo votos para diciembre de 2023 y marzo, ¿no?, que fue la última propuesta que se lanzó, si no hubieron los votos para eso, mucho menos van a haber los votos para octubre de 2023. Habría que preguntarle cuál es la estrategia. Ahora, ¿qué podría forzar que esto suceda? Y se lo pregunto porque, y también se lo pregunté al congresista Guerra García, ¿no? Ya hay algunas voces que hablan de vacancia incluso de la presidenta, porque si la presidenta no renuncia, que eso forzaría que efectivamente se llame a elecciones de manera inmediata, la vacancia, ¿qué caminos abrirían, ¿no? Y si hay o no hay los votos para eso también, ¿no? Yo creo que en estos momentos no hay los votos para la vacancia, todavía hay un gran sector del Congreso que se resiste a aplicar esa figura. No así más adelante, no sabemos cómo pueden cambiar los temperamentos. Yo considero de que la vacancia siempre es la última ratio y se tiene que aplicar por circunstancias bastante, ¿no?, objetivas y muy fuertes y urgentes, ¿no? Yo estoy pidiendo hasta este momento al Ministerio Público que dé a conocer el resultado de las investigaciones de todas las consecuencias fatales de la protesta que hemos tenido. Hasta el día de hoy no se sabe. Cuando usted le pregunta al Ministerio del Interior o le pregunta a algún alto mando policial, siempre ellos se remiten al Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público nos tiene que dar a conocer eso. Con esos resultados creo que podría generarse un nuevo escenario para un tema de una vacancia presidencial. Ahora, si no se va a lograr nada, ¿no?, con esta mirada realista, hoy, mañana, pasado, cuando se debata, ¿usted sería una de las voces que se sume a la renuncia de la presidenta Boluarte? Yo me sumo desde ahorita. Si es que la señora Dina Boluarte solamente está empeñada en un adelanto de elecciones y no en recobrar el principio de autoridad de nuestro país, ya debería dar un paso al costado. Pero si realmente quiere gobernar para todos, entonces debería abocarse a lo que realmente a ella le compete. Hay otro tema que quisiera comentar con usted porque más temprano tuvimos un en vivo con el general Sanabria. Respecto de lo que usted acaba de decir, ¿no?, porque es bastante fácil, por decirlo, remitirse a que sean las investigaciones las que nos den una respuesta, ¿no? Pero hay un segundo video que ha salido a la luz en los últimos días respecto de la muerte del señor Santisteban. Lo que el general ha dicho hoy aquí, en Buenos Días Perú, se lo dijo a Pamela, es descartar que una bomba lacrimógena sea un objeto duro y contundente. ¿Qué le dice a usted las imágenes que hemos tenido de la muerte del señor Santisteban? Bueno, lo que nos dice las imágenes es que necesita una pronta y prolija investigación y no descartar de plano que pudo haberse tratado justamente de eso, ¿no? Creo que las imágenes muestran el mal uso de una bomba lacrimógena, porque fíjese, yo he sido presidente de la comisión que investigó los muertos en las protestas contra el gobierno de Castillo, y allí también hubieron muertos a quienes le cayó las bombas lacrimógenas. Y si es posible cegar una vida, si es que esto se emplea de una mala forma. Y en esos informes que usted tenía al alcance, las necropsias que decían que una bomba lacrimógena era un objeto contundente. O sea, de los informes que he tenido, en uno de ellos, por ejemplo, un fallecido, le cayó la bomba y dejó justo el rastro de un círculo en la cabeza. Y eso provocó un daño interno, ¿no? Luego hay dos jóvenes, uno perdió el ojo izquierdo, el otro perdió el ojo derecho, justamente por el mal uso de las bombas lacrimógenas. Cuando yo les pregunto a los policías cómo es el uso, ellos me indican de que ellos tienen que disparar al aire y claro, el efecto ya de la gravedad hace que el cartucho caiga,
pero en su caída no puede causar muerte, máximo provocará una lesión. ¿No es Claro, cierto? porque pierde fuerza, pierde Así es, velocidad, pierde no velocidad. disparado como vemos que Si lo alguien están te dispara disparando. 1 o 2 metros, es posible pues, que sí cause una herida fatal, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de lo que usted ya nos ha comentado, estamos hablando acá de una responsabilidad individual de la gente, que la tendrá que asumir, No, claro, hay una responsabilidad pero también individual. de una responsabilidad institucional y una responsabilidad política. Y allí podría estar la presidenta de la República. A ver, la responsabilidad política no la tiene el presidente, lamentablemente. Nuestro sistema constitucional está hecho para hacer responsable político a los ministros. O sea, hasta ahí llega la responsabilidad política. Por eso es que las investigaciones que yo hice no he sacado, o no he concluido de que el señor Castillo sea responsable político, porque responsable político de las acciones son los ministros. Las responsabilidades penales son individuales. Ahora, si se determina, si se investiga que hubo una orden, ¿no?, desde la misma presidencia de que maten a personas durante las protestas, vamos a poner en ese escenario extremo, allí sí hay una responsabilidad directa. Pero si eso nunca se llega a concretar Y allí sí nos pondríamos en el escenario que usted señala de una posible vacancia. Claro, es muy posible. Pero si ese acto fue el uso desmedido de un arma por parte de un agente policial que no hizo caso a sus propios protocolos, la responsabilidad es individual y la responsabilidad es penal. Bien, congresista, yo creo que hemos dejado bastante claros los escenarios no viables desde el Congreso de la República y las futuras salidas frente a esto, ¿no? Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le pido que se pueda dirigir finalmente hoy al hemiciclo, ¿no? Un hemiciclo que el día de ayer ha dejado varios grises en medio de una situación complicada para el país. Bueno, solamente decirle a los colegas congresistas de que el día de hoy tenemos una responsabilidad grande con el país de cerrar filas contra ese proyecto totalitario de la Asamblea Constituyente. Esperemos que votemos en contra de esta propuesta y luego sigamos discutiendo, dialogando sobre nuevas salidas que podemos darle al país en medio de este contexto de crisis. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Muñante, por haber venido el día de hoy. Vamos a continuar con más información a esta hora. Así es. Porque congresistas se han pronunciado rápidamente tras el rechazo del proyecto de adelanto de elecciones para este año, ¿no? Sí, además era una iniciativa planteada por el congresista, como lo comentábamos aquí, Jaime Quito, sobre el adelanto de elecciones en 4 meses junto a un referéndum en donde se consulte el tema de la Asamblea Constituyente. Por tercer día consecutivo, el Parlamento suspendió la